¿Y tú quién eres? Soy solo un mensajero. Así es, Jim. Tengo una mala noticia. 28 años después, es probablemente la franquicia más extraña y ambigua del apocalipsis zombie. Pocos discuten que la original 28 años después es una película icónica que influyó en el género, pero casi cada nueva película que salía desafiaba las expectativas de los fanáticos y se volvía más extraña. 28 semanas después fue una película de terror decente, pero ni el director Danny Boyle ni el guionista Alex Garland participaron, así que no se consideró sucesora del filme original. En 2025 se estrenó 28 años después, con Boyle y Garland de regreso. Todos esperaban la continuación con Cillian Murphy, el Londres desierto y la atmósfera apocalíptica. ¡Hey! ¡Hola! Recibimos una historia completamente diferente sobre un niño y su madre enferma. Yo soy Spike y ella es mi mamá Ayla. Muchos aún creen que esta película es la más polémica de la serie y casi de todo el género. Lenta, sin acción ni dinamismo y además demasiado pretenciosa. He oído la frase Memento Mori. En 2026 se estrenó la segunda película de 28 años después, El Templo de los Huesos, tan peculiar que parecía cine de autor, más arte que una típica película de zombies. Unos odiaron la película, otros la vieron como un soplo de aire fresco y renacimiento del género. Me llamo Jimmy. Seamos amigos. No es común que las películas de zombies no solo nos asusten, sino que también nos inviten a reflexionar. Entonces, ¿qué sucede con la legendaria franquicia? ¿Es esto una degradación de todo aquello por lo que amamos la primera película? ¿O es un intento audaz de decir algo nuevo en un género que ya está muy establecido? Hoy intentaré nombrar la razón principal por la que en realidad a muchos no les gustó 28 años después, mientras que a otros les encantó. ¿Cómo 28 años después refleja los problemas actuales del género y muestra su origen y futuro? La conversación no será tan rápida como los zombies rápidos de 28 años después. Al contrario, iremos despacio, paso a paso, como muertos vivientes, recorriendo la historia del género. Al final de este camino verás por qué 28 años después es una película lógica en el género, te guste o no. Y si llegas al final, verás que pese a su rareza, difícilmente pudo ser distinto. Para entender el estado actual de la franquicia, primero hay que recordar su desarrollo en su universo. La historia inicia con 28 días después. Activistas ecológicos liberan monos de un laboratorio, sin saber que así sueltan un virus de la ira altamente contagioso que vuelve a las personas agresivas e incontrolables. La propagación es inmediata, gobierno, infraestructura y orden desaparecen en días. Jim, el mensajero, despierta de un coma en un Londres desierto. Una de las imágenes más poderosas de la película, Jim se une a otros sobrevivientes y pronto nota que los infectados no son la única amenaza. Sin control externo ni marcos morales, las personas pueden ser igual de peligrosas. La película enfrenta a los protagonistas con militares que usan la catástrofe como pretexto para aumentar su poder y ejercer violencia. Pero te viste obligado. Supervivencia. La película termina con un débil destello de esperanza, pero sin la sensación de que el mundo realmente pueda ser restaurado. La secuela 28 semanas después ocurre medio año después. Los infectados mueren al no poder alimentarse y fuerzas internacionales declaran a Gran Bretaña condicionalmente segura. Londres comienza a ser repoblada, se crea una zona protegida y la gente regresa poco a poco. Parece que el apocalipsis quedó atrás, pero todo colapsa por una acción humana. Resulta que el virus puede existir sin síntomas y vuelve a propagarse. El sistema, aunque basado en protocolos y control, no resiste.
Los militares pasan de defender a la destrucción total y la ciudad vuelve al caos. Al final, el virus se ha propagado fuera de Gran Bretaña y la catástrofe es global. En 28 años después, el país es totalmente distinto, tras casi 3 décadas con el apocalipsis como trasfondo. Las islas británicas siguen en cuarentena, aisladas del mundo. Con su ecosistema postapocalíptico, ha crecido una generación que no sabe cómo era el mundo antes. La historia gira en torno a Spike, su padre y su madre enferma terminal. A Spikey. Hola, mamá. Cuéntale a mamá qué pasó hoy en la escuela. El viaje al continente en busca de ayuda se vuelve una travesía por un mundo salvaje con infectados formando parte de un nuevo ecosistema. Surgen los alfas, infectados más fuertes. Alfas. Maldición. Un alfa así, apodado Sansón, persigue a Spike y Jamie, pero logran escapar. Spike, al notar que su padre se resigna a la muerte inevitable de su madre, decide buscar la salvación solo. Por eso lleva a su madre con Ian Kelson, un médico excéntrico que vive en algún lugar del continente y que, según los rumores, sigue buscando una cura. ¿Es usted el Dr. Kelson? ¿El mismo? El doctor les muestra su improvisado templo de los huesos, una pirámide hecha de cráneos humanos limpios, Memento Mori. Las cuencas vacías lo han visto. Es su memorial común. Kelson, junto al macabro monumento, diagnostica a Ale y, por su pedido, la ayuda a morir sin dolor. Spike, huérfano, pone el cráneo de su madre en la pirámide como despedida simbólica. En la última escena, Spike conoce a una banda misteriosa de adolescentes extraños. Jimmy, el líder, le ofrece su amistad. Me llamo Jimmy. Seamos amigos. Esta línea continúa en 28 años después, el Templo de los Huesos. La historia inicia tras los sucesos de la película anterior. Spike se ve envuelto en una banda sectaria de adolescentes que adoran la violencia. El Dr. Kelson, de los pocos con enfoque científico y humanista, continúa estudiando el virus y logra calmar temporalmente a un infectado. El Templo de los Huesos enfrenta dos polos: rechazar la moral o luchar por mantener la humanidad. Aquí, los infectados pasan definitivamente a un segundo plano. El principal objeto de estudio se convierte en el propio ser humano y en lo que se ha convertido después de 28 años viviendo en un mundo sin futuro. Al unir todos los eventos, la franquicia evoluciona así. 28 días después marca el colapso repentino. 28 semanas después trata de recuperar el control y una segunda caída. 28 años después muestra la catástrofe como algo permanente y el Templo de los Huesos busca sentido y valores en esa situación. Ya que reconstruimos la cronología de los eventos, veamos cómo el público recibió estas películas. «28 días después» es casi unánimemente vista como la mejor de la saga, principalmente por su inicio. La escena en la que Jim despierta en el hospital y encuentra Londres vacío es un referente del género. Después, los creadores de The Walking Dead replicaron esa escena. El protagonista despierta de un coma y descubre el mundo tras la catástrofe. Hoy en día también se escucha la opinión opuesta, que considera que Exterminio ahora parece simple, primitivo y hasta pobre. La cámara tiembla, la imagen es digital y la escala es modesta. Si piensas así, tienes algo de razón. Porque la película solo tiene un presupuesto de $8 millones. ¿Eso es poco? Según los estándares de Hollywood, eso es casi nada. La película recuperó su inversión y tuvo gran influencia en el género. Es importante aclarar que en ese mismo año, 2002, salió Resident Evil. El cine de zombies ya volvía al mainstream. Resident Evil se fue por la acción, mientras que 28 días después presentó otro género distinto. Fue precisamente después de esa película que empezaron a aparecer en masa películas y series que hoy consideramos la base del género. Desde The Walking Dead a The Last of Us.
Y todo esto surgió de una película que se hizo con solo $8 millones. Para hacer más evidente el efecto, comparemos cifras de proyectos similares. Guerra Mundial Z, presupuesto de unos $190 millones. Resident Evil, 33 millones. Soy Leyenda, alrededor de 150 millones. The Walking Dead, aproximadamente de 3 a 4 millones de dólares por episodio. Y, por cierto, esa es una serie barata para los estándares de la televisión premium. The Last of Us, ahora es otro nivel, son 10 o 15 millones por episodio. Solo piensen en esas cifras. Con el presupuesto de una sola película de Soy Leyenda, se podrían hacer unas 18 como Exterminio. Ajustando por inflación, esos son unos 14 o 15 millones de dólares. Eso es menos que el presupuesto de un episodio caro, 2 o 3 veces menos que una película de terror promedio y mucho menos que cualquier blockbuster de zombies. Con ese dinero, la película logró lo casi imposible, devolvió el género a un tono serio y centró el enfoque en las personas y sus decisiones morales, no en los monstruos. Por eso Exterminio puede parecer sencillo. Por su impacto, sin exagerar, es una obra maestra y un fenómeno. Con Exterminio 2 todo fue más sencillo. La película fue recibida de manera normal porque, en esencia, es una obra del montón dentro del género. Ni Danny Boyle ni Alex Garland participaron en la película, que sigue la clásica fórmula del horror zombie, más acción, violencia y escala. Cumplía como secuela, expandía el mundo y subía las apuestas, pero no traía nada realmente nuevo. Con 28 años después inició otra historia distinta. Los espectadores esperaban una repetición, esperaban a los infectados, las persecuciones, el caos, la adrenalina, la sensación de amenaza constante. Esperaban algo como Exterminio, pero más intenso y oscuro. En cambio, obtuvieron una película con un ambiente completamente diferente. Lento, reflexivo y a veces muy extraño. Los infectados dejaron de ser el centro de la narrativa. La acción perdió protagonismo y la trama se centró en la vida diaria, las conversaciones y la sensación de continuidad tras la catástrofe. Para parte de la audiencia, esto parecía una traición al género. La película no era entretenida y requería paciencia y atención. Eso dista mucho de lo que muchos buscan en una película de zombies. Con 28 años después, El Templo de los Huesos, la brecha aumentó. La franquicia por fin se aparta totalmente del clásico horror zombie. Los infectados quedan al fondo, al centro están las personas, sectas, el culto a la violencia y extrañas formas de fe surgidas tras la ruina del viejo mundo. El Templo de los Huesos ya no es una película sobre sobrevivir entre infectados, sino una parábola oscura sobre en qué se convierte una persona si vive demasiado tiempo en un mundo postapocalíptico. Para algunos esto fue un punto sin retorno. Y sinceramente esta molestia es comprensible. 28 años después, incluso El Templo de los Huesos carece casi por completo de lo que atrae al cine de zombies: tensión, dinamismo, sensación continua de amenaza y adrenalina. Aquí hay poca acción, y escenas como cuando Spike pone el cráneo de su madre en la pirámide o el baile del doctor con Samson en El Templo de los Huesos pueden parecer cringes para algunos espectadores. Para aquellos que esperaban una película de terror, o al menos una continuación directa de 28 días después, esto realmente se percibe como una decepción de sus expectativas. Sin embargo, surge otra demanda. Muchos espectadores ya se cansaron de la típica atracción banal de zombies. La carrera, los gritos y los infectados funcionan, pero no todos quieren verlos siempre. Para algunos, lo importante no es otra mordida o infección, sino usar el género como excusa para reflexionar sobre temas más serios. Aquí conviene adelantarnos y decir algo. Lo que es ahora la franquicia 28 es un desarrollo lógico y natural, no una casualidad. Para entender esto, hay que retroceder y descubrir el origen del género de zombies y su función original. Esta conversación merece iniciar con un género como el cine de explotación. El cine de explotación es cine hecho rápido, barato y con energía, sin buscar ser arte elevado. La tarea principal no era comunicar algo, sino solo vender un boleto. Se usaba violencia, sexo, tabúes, miedo o shock para provocar una reacción inmediata en la gente.
En Estados Unidos, estas películas se exhibían en cines Grindhouse, donde el público buscaba emociones, no catarsis. Por eso Quentin Tarantino llegó a amar el cine de explotación. Por la libertad, la sensación de que el cine puede ser sucio, directo y aún así honesto. Con el tiempo, este cine será la base de géneros más serios. De aquí surgirá luego el horror de zombies. Horror. Las películas de zombies, que durante mucho tiempo existieron perfectamente dentro del cine de explotación, con el tiempo empezaron a atraer la atención de los grandes estudios. La razón era completamente pragmática. El horror de zombies era barato de producir y al mismo tiempo generaba ganancias de manera constante. Con inversiones mínimas, este tipo de películas podían generar ganancias considerables. Por lo tanto, su transición a la pantalla grande era solo cuestión de tiempo. Las películas de George Romero lo demostraron primero. Noche de los Muertos Vivientes y El Amanecer de los Muertos seguían siendo terror, pero iban más allá del cine de explotación. Mientras tanto, en Europa, sobre todo en Italia, el cine de zombies estaba en auge. Las películas de Lucio Fulci y otros se multiplicaban rápidamente. Aunque la calidad varía, la cantidad de estos trabajos prueba que el género tiene demanda. A inicios de los 80, los zombies eran imposibles de ignorar. Se presentan en formatos más civilizados, se mezclan con la comedia, acción y ciencia ficción. Surgen películas como El regreso de los muertos vivientes, donde el género ironiza sobre sus propios clichés. Con el aumento de atención surge el primer problema. Mientras más se aleja el género de sus raíces de explotación, más difícil es mantener su energía primaria. Por eso, su historia es una constante oscilación entre dos estados: el regreso a la estética sucia y barata y el intento de integrarse al mainstream. Esta tensión llevará al género a un declive temporal y luego a un renacimiento a principios de los 2000, pero en otra forma. El horror de zombies, por su naturaleza, casi siempre ha sido un género del momento. Su fuerza está en el punto de inflexión, en la primera falla del sistema, cuando el mundo familiar se rompe. Pánico, caos, las primeras caídas, asedios de casas y calles, es precisamente aquí donde el género funciona mejor. Sin embargo, los directores pronto enfrentan un problema simple: este momento no se puede alargar infinitamente. Y entonces surge inevitablemente otra pregunta: ¿y qué pasa después? ¿Cómo es el mundo si la catástrofe se vuelve el trasfondo de la vida en vez de acabar en una noche? ¿Qué queda de la sociedad cuando la infección pasa de evento a estado? El horror zombie pronto desemboca lógicamente en el postapocalipsis. El postapocalipsis no nació del horror ni es un subgénero zombie. Surgió de un miedo histórico específico: el siglo XX, guerras mundiales, armas nucleares y la Guerra Fría. La sensación de que la humanidad por primera vez tenía una herramienta real para autodestruirse. El cine y la literatura reaccionaron a esto casi de inmediato. El postapocalipsis se convirtió en una forma de plantear una pregunta simple y al mismo tiempo aterradora: ¿y qué pasará después? En el centro del género, inicialmente no estaban la acción ni los monstruos, sino la soledad, la ruptura social y el intento de redefinir qué significa ser humano. Ciudades vacías, caminos destruidos, desaparición del Estado, nueva ética, nuevas formas de violencia y solidaridad. El postapocalipsis se volvió rápidamente un género muy popular y dio origen a universos enteros de culto: el yermo de Fallout, donde la humanidad quedó atrapada entre las ruinas del pasado; la zona de exclusión de Stalker, donde la catástrofe distorsionó la realidad; o el mundo de Mad Max, con lucha constante por recursos. El horror zombie facilita la destrucción del mundo en el postapocalipsis, pero lo importante son las consecuencias de esa destrucción. Ya que revisamos los orígenes del género zombie postapocalíptico y la cronología de la franquicia 28, respondamos la pregunta: ¿y a qué género pertenece? Es evidente que la franquicia 28 nunca fue solo horror de zombies y siempre se inclinó al postapocalipsis. Porque la pregunta clave nunca fue qué pasó, sino qué ocurre después, es decir, tras un tiempo, por ejemplo, 28 días después. Creo que es obvio que la lógica del postapocalipsis está literalmente incrustada en el propio nombre de la franquicia.
28 días, semanas y sobre todo años es postapocalipsis puro. El postapocalipsis es un género de consecuencias interesado en lo que ocurre tras la catástrofe, no en qué nos mató, sino en qué fue de nosotros. Puede prescindir tranquilamente de los zombies por completo. Bastan las ciudades vacías, los caminos destruidos, las instituciones ausentes y las personas obligadas a reinventar su vida. Aquí en el centro no está el monstruo, sino la persona que se quedó sin el mundo al que estaba acostumbrado. Por eso sorprende que algunos se asombraran de que en 28 años después no hubiera ataques constantes de infectados, sino un mundo reflexivo que sobrevivió a la catástrofe. Eso es típico del postapocalipsis. Al final de la primera parte quedó clara la idea central de este género: la mayor amenaza son las personas. Militares que pierden sus principios morales es un motivo clásico del postapocalipsis. En 28 años después, nuevamente usaron un recurso clásico del género: dividir a las personas en grupos y cambiar la moralidad. La banda de Jimmy es eso. Por eso se puede decir que Garland y Boyle siempre llevaron su franquicia en una dirección completamente lógica, pero, por alguna razón, no todos los fanáticos de la primera parte lo aceptaron. El cambio de tono hacia un cine de autor, casi de arte, en la película también es lógico. Como vimos, el apocalipsis zombie surgió del cine de explotación y pronto pasó al postapocalipsis. Y fue ahí donde rápidamente llegó a su límite. No había a dónde avanzar después de eso. El mundo ya está destruido, la gente ya se mostró como los peores monstruos y la moral ya es difusa. Cualquier historia siguiente corría el riesgo de convertirse en una repetición con variaciones. Por eso, los autores tenían que elegir: o aumentaban la escala, más violencia, más infectados, o conscientemente tomaban otro rumbo. El primer camino lleva a un espectáculo, el segundo a una declaración de autor. Danny Boyle y Alex Garland lo entendían. Para ellos, los zombies no eran un fin. Era una herramienta, un botón de inicio, una manera de destruir la civilización rápidamente y sin demasiadas explicaciones para pasar a lo principal. Aquí la franquicia de Exterminio se alejó de las expectativas del público, pero siguió siendo fiel a sí misma. La elección era predecible: repetir lo mismo o dar un paso al costado como al cine de autor. Casi todos los grandes proyectos sobre zombies llegaron a una conclusión similar. Simplemente, en diferentes momentos y por diferentes caminos. The Walking Dead es formalmente una serie de apocalipsis zombie, pero pronto queda claro que los zombies son un fenómeno climático, un trasfondo. La historia aborda sociedad, poder, miedo, jerarquías, violencia, utopías y dictaduras en pequeño. En The Last of Us, los infectados también casi pasan a un segundo plano. Ya no es una historia de terror, sino un drama sobre la pérdida y el apego. 28 años después, son reflexiones sobre un mundo que ha vivido demasiado tiempo tras el final. Sobre personas para quienes el apocalipsis es normal, los zombies pasan a ser solo parte del entorno, perdiendo su función de género. Por eso, esta película no podía ser diferente. Ejemplo revelador: las franquicias que fracasaron por elegir la autorrepetición segura. Cuando una película repite tropos, imágenes y emociones, enfrenta la paradoja de las expectativas. Los espectadores dicen que no quieren lo mismo, pero en realidad a menudo exigen precisamente eso. Al recibir una repetición se decepcionan más. Si, 28 años después, hubiera resultado ser simplemente una variación de la primera película, con persecuciones, infectados y otro grupo de militares, rápidamente lo habrían acusado de ser repetitivo, de parasitar la nostalgia y de carecer de ideas nuevas. Por un lado, los espectadores exigen algo nuevo, fresco e inesperado. Y por otro lado, cuando surge algo realmente nuevo, causa irritación y rechazo al no cumplir expectativas. Al final, la franquicia llega a cuestiones filosóficas: la inevitabilidad de la muerte, la religión y sus sustitutos, la idea del benefactor, la nueva normalidad, la desintegración y la reconstrucción de la sociedad en condiciones de anarquía. A algunos les gusta ese camino, a otros no les gusta en absoluto, y eso está bien, pero lo importante es otra cosa. El género evoluciona o se agota y entra en letargo por décadas, para luego resurgir renovado, como ya ha pasado antes. La franquicia 28 no es una respuesta universal, solo una opción de desarrollo. La actitud hacia 28 años después depende en gran medida no de si esta película es buena o mala, sino de lo que esperas del género. Algunos priorizan las mecánicas familiares: mordida, infección, supervivencia y tensión.
Para otros interesa ver cómo el género cambia, evita clichés e intenta aportar algo nuevo. Es en este punto donde la franquicia finalmente deja de ser universal. Esta película no es cómoda para todos, y Boyle y Garland sin duda tienen su propia visión. 28 años después se concibió como trilogía, pero solo han salido 2 partes. La tercera aún es un misterio. Pero quién sabe, si están viendo este video desde ese futuro en el que la tercera película ya salió, entonces tal vez su reseña ya esté en el canal. Revisen la página principal del canal y la descripción del video, ahí estarán todos los enlaces. Escriban en los comentarios qué opinan de 28 años después, El Templo de los Huesos. ¿Es un experimento audaz o un reino de cringe? ¿Debería hacer reseña?